Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Gracias a NERTIC por invitarme a este evento. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre utilización de inteligencia artificial para reducir la huella de CO2 del data center. Y voy a empezar, uy, esto se me ha pasado, hablándoos un poquito de quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa pequeñita que venimos del mundo de la supercomputación, en el que hemos trabajado muchísimos años. Supercomputación e investigación pública, y llevamos ya muchos años utilizando inteligencia artificial para la optimización de data centers. Es decir, que el tiempo nos está dando la razón, como muy bien estamos viendo. Google empezó a utilizar inteligencia artificial en sus data centers, al menos oficialmente, en 2014, pero nosotros ya en 2010 estábamos aplicando técnicas de Machine Learning, entonces en el Centro de Supercomputación de Castilla y León, pero a partir de entonces muchos clientes han ido incorporando a nosotros y estamos ayudando a mejorar la eficiencia de sus data centers utilizando inteligencia artificial. Y vamos a empezar a hablar por qué hay que hacerlo, o sea, por qué tenemos que optimizar los data centers. Bueno, pues ahí tenéis tres recortes de tres publicaciones serias, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando desde artículos científicos en Nature a publicaciones de Fortune, que vienen a decir, el mensaje es que en 2020 el consumo de los data centers era el 2% de la electricidad mundial, lo cual es muchísimo. Y no solo eso, sino que en el artículo de Nature se publica que el impacto de los data centers, la huella de carbono de los data centers es similar al de la aviación. Y si recordáis, justo antes de que empezara la pandemia, en ese mundo que viajaba tanto, una famosa compañía aérea de bajo coste que nos hace viajar hacinados en los aviones, tenía una campaña de anuncios en televisión anunciando precisamente eso, que era una línea aérea eficiente, sostenible, y que si nos hacían viajar hacinados como borregos era porque así tenían más pasajeros por kilo de queroseno. Una de las últimas cosas que yo personalmente hice antes del confinamiento, estuve en el Senado con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el presidente de la Comisión de Energía, y los poderes públicos ya estaban empezando a ser conscientes de esto. Es decir, que las administraciones públicas van despacio, pero van. Y las administraciones públicas ya son conscientes del impacto de los data centers y ya se está pensando en una regulación a nivel europeo sobre los data centers. Y ojo, si las administraciones públicas hacen regulaciones, pues probablemente no estén muy bien hechas. Y el ejemplo lo tenemos en las pegatinas de los coches, pero debemos ser conscientes que esa regulación viene y que nos tiene que pillar con los deberes hechos. Porque, vale, estamos en el 2%, pero ¿dónde vamos? Las predicciones dicen que si no cambiamos la tendencia, en 2030 estaremos en el 8%. Y eso es una absoluta barbaridad. Eso es una absoluta barbaridad, con lo cual es imprescindible hacer cosas para revertir esa tendencia. Y si trasladamos esto a España, ¿qué significa? Es decir, porque vemos datos a nivel mundial, las grandes publicaciones hacen datos a nivel mundial, pero en España, ¿esto qué significa? Además, en España estamos muy contentos porque estamos, venga a decir y anunciar que España se está convirtiendo en un gran hub de data centers del sur de Europa, lo cual es una excelente noticia. Bueno, pues en España, si trasladamos ese 2% de la energía de consumo energético a los data centers en España, significa que la tercera ciudad de España se llama data centers, porque los data centers españoles consumen más electricidad que Valencia. Y ese 2%, como el consumo en medio en España es de 30 gigavatios, estaríamos hablando de 600 megavatios. Es una barbaridad de electricidad. Pero ojo, pensad que el 2% a nivel mundial es a nivel mundial. Es decir, en un país que está tan digitalizado como el nuestro, es bastante superior. Mis estimaciones, en base a cálculos de cliente, a los hiperscalers que hay en España y tal, es que estamos un poco por encima de esto. En España, yo creo que estamos sobre los 800 megavatios de data centers, que es una cifra muy respetable. Es decir, nos estamos acercando al gigavatio muy rápidamente. Y bueno, vamos, ahora, antes de hablar de inteligencia artificial en data center, quiero romper un par de mitos. El primer mito es este. Estamos hablando de contratos de energía verde y del compromiso que han firmado ahora los operadores de data center para que en 2030 sean neutros porque toda la energía que utilicen sea verde. A ver, en España
y en el mundo en general todavía no estamos preparados para que el 100% de la electricidad sea verde. Es más, de hecho en España, para los 30 gigavatios de consumo medio que tenemos instalados más de 100 gigavatios. Según la CNMC, que es quien controla estas cosas, para generar 1 kilovatio hora en España hace falta emitir a la atmósfera 200 gramos de CO2. Con lo cual, si yo contrato energía verde, significa que el operador va a trasladar a otro consumidor la energía sucia. Con lo cual, sí, evidentemente está muy bien consumir energía verde y está muy bien forzar a los operadores que cada vez haya más energía verde, pero no es la única solución al problema. Es decir, la solución al problema del consumo es consumir menos, claramente. Y consumir menos en la medida de lo posible, porque no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de vivir, pero tenemos que consumir menos. Nos hace falta racionalizar ese consumo. Y ahora vamos a romper el segundo mito para racionalizar ese consumo. Y es todos aquellos que piensan que para mejorar la eficiencia hay que reformar el data center. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Evidentemente, si yo tengo un coche más eficiente, el consumo será mejor y mi balance energético será mejor. Pero tenga el coche que tenga, yo puedo ver qué uso hago del coche y puedo hacer una conducción más eficiente. Y de eso se trata. Independientemente de cómo sean mis infraestructuras, utilizarlas eficientemente y racionalmente. En primer lugar es el uso, es decir, si yo tengo un coche, por muy eficiente que sea, con un balance energético estupendo, un híbrido enchufable maravilloso, si yo me dedico a dar vueltas en vacío, el coche quizá gaste poca energía, pero será energía desperdiciada, con lo cual tengo que estar atento a qué utilización le doy yo al coche. Y luego, tenga el coche que tenga un coche muy eficiente o tenga un coche menos eficiente, si yo emprendo un viaje por carretera, puedo hacer que mi conducción se vaya adaptando a las circunstancias de cada momento para consumir lo mínimo posible, teniendo en cuenta si voy en llano, si estoy en una zona de curvas, si estoy subiendo, si estoy bajando, etcétera, etcétera. Y eso es exactamente lo mismo que hay que hacer con el data center. Aprender de cada tramo y mejorar cada tramo. Y mejorando cada tramo se obtienen optimizaciones globales. Si volvemos al ejemplo del coche, si hacéis una conducción eficiente, os daréis cuenta que en un viaje de 500 kilómetros habéis ahorrado bastante combustible. Bueno, pues en el data center podemos hacer exactamente lo mismo. Y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Pero ¿esto cómo se hace? Esto es un problema complejo. Y lo que tenemos que hacer es abordar un problema complejo en el que, en primer lugar, tenemos el riesgo reputacional. Es decir, tenemos que consumir poco. No basta solo con consumir energía verde, sino que tenemos que consumir eficientemente, porque va en nuestra reputación, la reputación de nuestra organización en ello. Tenemos un riesgo regulatorio, van a aparecer regulaciones. La energía es cara y va a ser cada vez más cara. No nos engañemos. La energía, como dice el viejo principio de la termodinámica, ni se crea ni se destruye, solo se factura. Sí, la energía se factura y se factura cada vez más. Y la energía limpia es cara. Eso es un problema que tenemos. Queremos consumir energía limpia, pero la energía limpia es cara de producir. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que la factura energética va a subir. Que es imperioso reducir la huella de carbono porque estamos en una alerta climática que hay que tomársela muy en serio. Que hay que abordar la transformación digital del data center, que es un tema sobre el que hablaré luego, que tenemos que reducir los costes y que tenemos que mejorar la disponibilidad de nuestro data center. Nosotros tenemos o explotamos data centers para prestar un servicio IT y queremos mejorar la disponibilidad de nuestros servicios IT y mejorarla no matando moscas a cañonazos haciendo data centers Tier 4 con unas infraestructuras costosísimas que además provocan que sean ineficientes energéticamente, etcétera, etcétera. Y necesito flexibilidad y adaptación al cambio. Y finalmente, porque es una de las cosas que nosotros hemos demostrado con nuestra investigación, disminuir riesgos de explotación. Nosotros una de las cosas que hemos demostrado en los años que llevamos investigando en esto es que al aplicar técnicas de Machine Learning a todos los parámetros de explotación del data center, nos hemos dado cuenta que al atacar la eficiencia estamos atacando los riesgos y la disponibilidad. Es decir, que es una herramienta también estupenda para mejorar los riesgos de explotación y mejorar la disponibilidad.
Y, evidentemente, la cuadratura del círculo es optimizar el consumo, disminuyendo riesgos y mejorando la disponibilidad. Pero, en cualquier caso, eso tiene que ser dirigido. Es decir, en cualquier caso, yo, como responsable de explotación, debo poder tomar la decisión de cuál de esos parámetros prima más, dónde quiero ubicar cada uno de esos tres parámetros. ¿Y por qué hay que hacerlo? En primer lugar, por la sostenibilidad, reducir la huella de CO2. En segundo lugar, porque hay una ecuación que es kilovatios, euros, que se transforma directamente, kilovatios, euros y CO2 se transforman directamente. Y en tercer lugar, por lo que acabo de decir, por disminuir los riesgos, mejorar la disponibilidad y con lo cual aumentar la calidad de los servicios TIC que presto. Entonces, evidentemente, el objetivo es la transformación digital del data center. Y el data center es el corazón de toda organización y es donde se soporta la transformación digital de las organizaciones. Pero el data center, en muchos casos, no en todos, evidentemente, pero en muchos casos, y antes alguien ha mencionado algo al respecto, lo ha mencionado José Luis Casaus, si mal no recuerdo, hay de todo, como en botica. Y no es lo mismo los data centers de los hyperscalers, en los que el consumo eléctrico les va directamente a su rentabilidad, que de muchos data centers on-premise que hay de empresas privadas y administraciones públicas que están un poco de aquella manera. Y en esos data centers es muy común preguntar, ¿esto por qué lo tenéis así? Ah, no sé, porque ha estado así siempre o porque esto siempre se ha hecho así. El data center necesita su propia transformación digital para disminuir la huella de carbono, para mejorar la disponibilidad y para mitigar riesgos. Y eso significa meter mucho machine learning a decidir cómo se explota el data center, a procesar sus datos, los datos de explotación y decidir cómo se hace la explotación del data center. Esto es un ejemplo muy tonto de por qué utilizar inteligencia artificial. Y es que si yo tengo 10 equipos y cada uno de esos 10 equipos tiene 10 posibilidades de configuración, las combinaciones posibles son 10 elevado a 10, con lo cual no puedo probar qué combinación de parámetros es óptima en ese caso tan simple para que eso funcione de manera óptima. Y máxime si además eso cambia a lo largo del tiempo, porque esto cambia cada 5 minutos. Entonces, la única forma de calcular cuál es la combinación óptima de parámetros es utilizar inteligencia artificial. Y nosotros lo hacemos en dos fases. En primer lugar, con la fase de datos estáticos y en segundo lugar, la fase de datos dinámicos. La fase de datos estáticos es, le pedimos a nuestro cliente, proporciónanos toda la información que tengas. Y en muchos casos, en un caso muy reciente de un cliente importante del sector público, los datos de consumo eran una hoja en papel con 5 anotaciones a mano porque habían ido con una pinza perimétrica al cuadro. Bueno, proporcionarnos todo lo que tengáis. Y hacemos una primera aproximación utilizando nuestras técnicas. Lo pasamos por nuestra técnica de Machine Learning y les damos dos cosas. Decimos, creemos que tenéis un recorrido en el que podéis ahorrar esto y que podéis mejorar esto y además donde hay que atacar es aquí. Y a partir de ahí pasamos a la fase de datos dinámicos, que es implantamos nuestra herramienta a adquirir datos tanto de las infraestructuras como de la parte IT, a procesarlos dinámicamente y en ese proceso dinámico lo que hacemos es esto que veis aquí. Se capturan datos cada 5 minutos, esos datos lo procesan en redes neuronales profundas que están diseñadas al efecto, es decir, nosotros en la fase de datos estáticos vemos cuáles son las fuentes de los problemas a atacar y diseñamos redes neuronales ad hoc para cada cliente. Las redes neuronales procesan los datos cada 5 minutos conforme al modelo, seleccionan los parámetros de explotación óptimos que cumplen las restricciones de seguridad impuestas por la organización y se implementan. Y ese ciclo es continuo. Y eso es un proceso de realimentación continua en el que se está optimizando cada pequeño tramo del data center utilizando algoritmos predictivos. Es decir, en lo que hacemos es predecir cómo van a ser los parámetros de explotación en el siguiente rato y se adaptan las configuraciones de todo, y las configuraciones de todo puede ser desde cambiar una temperatura de consigna, encender o apagar un crack, cambiar la temperatura del agua o encender o apagar servidores. Es decir, todo aquello que permita el conjunto de restricciones impuesto por la organización, que es algo que hacemos conjuntamente conforme a su tabla de riesgos ISO 27000. Y este proceso continuo hace una mejora sustancial.
Nuestra experiencia nos dice que en la fase de datos estáticos somos capaces de atacar el primer 25% de ahorro con muy pocas medidas y muy baratas, y que en muchas ocasiones podemos llegar a ahorros del 50% prácticamente con poca o ninguna modificación del data center. De luego, con ninguna modificación que requiera una obra. A veces el sistema sí dice, hombre, aquí hay que poner un metacrilato, y eso no se considera obra. Entonces, en resumen, la aplicación de inteligencia artificial en el data center nos proporciona ahorro económico, nos ayuda a mejorar la disponibilidad, nos ayuda a mejorar la seguridad porque tenemos los riesgos mucho más bajo control y nos ayuda a disminuir la huella de carbono. Y por eso creo que son 4 razones más que poderosas para aplicar inteligencia artificial en el data center. Creo que me ha ajustado el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y para cualquier duda ya sabéis dónde me tenéis.